Bueno, yo te escucho con un poquito de eco, Miriam, pero de todos modos te escucho y los estaba escuchando atentamente recién sobre alguien que había hecho referencia a este 24 como un feriadito. Permitime decirlo, Marcelo, alguien que es muy ignorante, alguien que es un desclasado o alguien que reivindica el terrorismo de Estado puede solamente hacer una referencia despectiva a este día tan importante que es el Día de la Memoria, por la verdad y por la justicia. Duele, duele que haya locutores, locutoras, periodistas que desvaloricen un feriado que en realidad no es un feriado cualquiera. A ver, lo que pasó en Argentina en escala proporcional, bien se puede llegar a comparar a lo que pasó, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Es decir, en esa escala, nuestro genocidio fue uno de los genocidios más impresionantes de la historia reciente, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Por lo tanto, en Argentina funcionaron más de 400 campos de concentración. Eso por sí solo pinta a las claras lo que pasó en la Argentina. Sí, es muy difícil todo lo que ocurrió. Es más difícil, como decís vos, escuchar a los Morales del Solá todavía, saber de que Mañeto sigue todavía a cargo de Clarín, gente que estuvo involucrada muy de cerca, porque yo no tengo ninguna duda de que fue un golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar. No tengo ninguna Y duda de eso. empresarial, y empresarial, Marcelo, y empresarial. Es decir, esto es importante. No sabemos si tenemos problemas ahí A ver, con... ¿me estás se escuchando? está cortando, se corta, se corta. A ver, me acerco más al teléfono. ¿Me No, 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 escuchás no. ahí? No, parece que fuera un tema de señal. Sí, dale, me decías, No, te económico decía, también. Sí, esa es señal. decía decía Marcelo, que yo te estoy escuchando perfecto. Sí, acá es como que se nos corta. No sé si es problema de la señal mía o no. A ver, probamos con Álvaro. Álvaro, bueno, buenos días. Es un día muy, muy especial, especialmente para vos, por todo lo que sufriste. Nosotros tuvimos posibilidad de hacerte una entrevista hace un tiempo hablando de este tema. Por eso me gustaría que vos le cuentes un poco a la gente cómo de repente te llevaban puesto y nadie se enteraba de nada, nadie sabía nada. Eh, Inclusive la familia tenía que deambular por hospitales, por comisarías y por un montón de lados. ¿Por qué no le explicás un poquito a la gente cuál fue tu experiencia, Álvaro? Bueno, gracias Marcelo, buenos días a todos, un gusto verlos como siempre, Miriam, Jorge, querido, que con Jorge estamos prácticamente desde que se puso en marcha esta cuarentena, casi 5 o 6 veces por día en contacto, así que estamos permanentemente conectados. Quiero decirles, primero, en el caso de mi audio, ¿se escucha bien, Marcelo? Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, te cuento, estamos a 45 años del golpe de Estado y es muy importante esto que señalo de la cantidad de años que han pasado porque estadísticamente significa que más de la mitad de la población argentina y de Córdoba en particular no saben lo que fue en carne propia aquel, aquel golpe de Estado, es decir, no lo vivenció en forma directa. Pero de una cosa sí estoy seguro. Todas las familias que componemos Córdoba y la Argentina, eh,
tenemos secuelas de aquel golpe de Estado. Y digo que hay secuelas porque ninguna familia se salvó. Todas las familias de una u otra forma fueron tocadas porque un familiar más lejano, más cercano, un padre, un hijo, un primo, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, todos irreversiblemente, después del 76, nos ha quedado aún 45 años después el conocimiento cercano de alguna persona que haya sido lesionada por aquella acción directa. Hay que comprender que en el año 83 pasó algo muy importante en la Argentina y que hemos tardado varias décadas en internalizarlo. Lo que pasó de importante es que en el año 83, con la recuperación democrática, se puso fin a 50 años de interrupción del orden constitucional en la Argentina. Antes del 83, ningún gobierno elegido por la voluntad popular, es decir, en elecciones libres y en el marco de la Constitución, había concluido su mandato. Todos, de una u otra forma, habían sido interrumpidos con actos militares. Señaló muy bien Jorge Vasallo recién que no hay ninguna posibilidad de que esos golpes de Estado hayan ocurrido en la Argentina y en toda América Latina sin complicidades civiles. Es decir, no solo civiles, también eclesiásticas, gremiales, políticas, de partidos políticos e incluso empresariales. Entonces, es una responsabilidad colectiva la construcción de un golpe de Estado. En la Argentina, los golpes de Estado fueron ideados en todos los casos fuera de la Argentina, principalmente en Estados Unidos, con la finalidad de hacer un sostenimiento político e institucional de intereses económicos multinacionales. Esto, ¿por qué lo señalo? Porque, como te dije al principio de esta brevísima introducción, la mitad de la población no lo vivenció en forma directa. Sin embargo, hoy esa modalidad de los golpes de Estado para instaurar beneficios económicos a empresas multinacionales, principalmente de origen en Norteamérica, tiene una nueva modalidad, una nueva cara. Ya no son esos cruentos golpes de Estado donde nos arrastraban a calabozos o a prisiones o a centros de secuestro y tortura. Hoy tienen una modalidad distinta y se llama lawfare. Es decir, son golpes que en sus consecuencias son muy similares, en sus consecuencias económicas, me refiero, y de devastación económica y sometimiento, muy similares a aquellas otras, más cruentas y violentas, que además cargaban con las vidas de tantos compatriotas y de tanta gente. Entonces, esto es importante saberlo, porque así como aquellos años había que luchar o resistir desde los espacios democráticos contra estos conatos e intentos e incluso golpes realizados durante aquellos 50 años, hoy en la actualidad hay que estar alerta porque si bien son más sutiles, siguen intentando dar este tipo de golpes con los mismos propósitos. Eso explica lo que vos planteabas al principio, por qué seguimos con una parte importante del periodismo, yo le llamo periodismo canalla, otros le llaman periodismo de guerra, otros medios hegemónicos, pero es básicamente lo mismo, son empresas económicas cooptadas por esos intereses que se basan en la desestabilización económica, sobre todo cuando los gobiernos democráticos tratan de cumplir con el mandato constitucional de la distribución equitativa de la riqueza y de los recursos. Eso les molesta significativamente. Ellos no piensan en países para 40 o 45 millones de habitantes. Ellos quieren un país para muy poquitos
los pocos privilegiados que se han beneficiado con esas políticas económicas neoliberales, y ellos responden a eso. Nuestro trabajo, nuestra labor hoy, en este día de conmemoración, que es un día importante, importantísimo, no solo para los que sobrevivimos, para todo el mundo, porque en mi argumento todos somos sobrevivientes de la última dictadura. En realidad, la propuesta es, estemos alertas, porque hay nuevos vientos y nuevas formas, y contra estas nuevas formas también tenemos que luchar. La forma más clara de luchar es esta que vos has planteado hoy con Miriam y con Jorge, que es abrir un espacio de reflexión. Cada uno que piense libremente lo que quiera, pero que entre todos tratemos de hacer escuchar nuestras voces, porque a lo mejor sembramos esas semillas que hoy, o esos árboles que hoy nos plantean nuestras abuelas y los organismos de derechos humanos, que es sembrar para cosechar derechos. Álvaro, al momento del golpe, vos tenías 20 años. Sí, Sí. eso es muy breve porque autorreferencial. Yo tenía 20 años, cumplía con el servicio militar obligatorio, era secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y tenía antecedentes por mi militancia en las juventudes políticas. Yo había militado de los 16 a los 18 años en la Federación Juvenil Comunista y ya había sido detenido varias veces en distintas manifestaciones o distintos eventos políticos. Entonces, en ese marco fui secuestrado por gente de directa relación con el general Menéndez, teniente Parsic, teniente coronel Lona y cabo primero Paz. Me secuestraron del servicio militar en el tercer cuerpo de ejército. Fui a parar un tiempo a los calabozos del tercer cuerpo, luego estuve en calidad de desaparecido desde mayo hasta diciembre en el campo de la Ribera, donde fui torturado varias veces, y luego trasladado a la UP1, cárcel de Barrio San Martín en Córdoba, y de allí, con el tiempo, trasladado a una cárcel de máxima seguridad en provincia de Buenos Aires, que es la cárcel de Sierra Chica. Estuve casi todo el tiempo incomunicado, gran parte del tiempo en calidad de desaparecido, y bueno, soy solamente, y después mucho tiempo exiliado porque no tuve opción de más que salir del país. Nada más que es un sobreviviente y nada más, y una persona dedicada durante mucho tiempo a la vida política hasta la actualidad. En la actualidad hago editoriales políticas y siempre que estoy muy pronto a dar una mano en distintos círculos de la vida política para el mantenimiento de esto que es el sistema democrático en el que vivimos. Y solo Eh, eso. de eso no tenemos ninguna duda. Nos estás ayudando ya hace varios meses con lo que es la, el micro político que tenemos en la radio, y sabemos lo que luchás para que otros sobrevivientes puedan seguir viviendo, aunque parezca redundancia, porque hay muchos que no tenían la posibilidad de, de haber ido a la facultad y bueno, yo cuando escuchaba tu historia, con las detenciones era como que se esperaba, ¿no? De que ante la llegada de un gobierno genocida iban a ir a buscar a quienes habían sido detenidos, y más si hablamos de comunismo, ¿viste? Para ellos lo que significaba el comunismo, era el diablo. Y lo que significó el comunismo es más o menos lo mismo que hoy significa para algunos de ellos la vacuna rusa. Así que Claro, imagínate. sí, totalmente, el chips y toda esa historia. Jorge, yo decía de que... Si me permitís ahí un Sí, pequeño paréntesis hablando de chips, y aprovechando que está Jorge con nosotros, ellos hicieron un trabajo tan admirablemente valiente durante la cobertura periodística de lo que fue el mega juicio de La Perla y Campo de la Ribera,
Fue un trabajo tan valiente el de Jorge y otro grupo, ¿no? Marta Platía, Ana Mariani, muchos chicos, un equipo, esa sala de prensa realmente histórica que tuvo ese juicio. Ellos, para mí, fueron un ejemplo. Incluso la labor de ellos, te confieso y lo digo aquí públicamente, a mí me cambió el chip de la cabeza. A partir de ese momento dejé de estar en un estado de clandestinidad mental autoimpuesta, consecuencia de que la vida sigue y bueno, uno sigue armando sus empleos, sus trabajos, sus hijos, su familia, su trayectoria, y fue como dejando de lado aquello de aquellos años de no hablarlo salvo que me preguntaran. A partir del trabajo de Jorge y ese equipo de prensa, de ver cómo ellos, yo había sido testigo en ese juicio, así que me tocó hacer mi declaración, pero más allá de eso, la labor de ellos me hizo un clic en la cabeza. Ese clic fue decir, pucha, estos chicos, que a lo mejor muchos de ellos no lo vivieron directamente por la edad y sin embargo lo están difundiendo de una manera tan comprometida, me tiene que obligar, al menos en esta última etapa de mi vida, ya de viejo, a ser digno de ellos. Es decir, si ellos le ponen tantas pilas al tema, ¿por qué no hacer yo también un esfuerzo para seguir haciendo la difusión de lo que fue aquello, para que esa llama no se apague nunca? Me refiero a la llama de la memoria. Yo decía en la editorial de que hoy vamos a tener la posibilidad de no solamente hablar con un sobreviviente, sino con un tipo que fue testigo de la historia, ¿no? Y ese sos vos, Jorge. Vos fuiste testigo de la historia, vos fuiste testigo de la historia donde se hace justicia, o por lo menos se trata de hacer justicia, con los tipos que, como repito siempre, no importa de que suene reiterativo, que se llevaron puesto 30.000 almas, sin contar los nietos desaparecidos y todo lo que vino detrás. Así que, ¿por qué no nos contás un poco la experiencia, cómo nace, por qué terminás yendo vos a cubrir estos juicios y qué cambió en vos después de? Marcelo, espero que me puedan escuchar bien. Primero saludarlo a Álvaro. Yo, para los brinkmanenses que no lo saben, en Argentina hubo 400 campos de concentración. En Córdoba hubo muchísimos. Uno que estaba en pleno centro, en el Cabildo, en el pasaje Santa Catalina, lo que era el D2, el departamento de la policía. Por allí pasaron aproximadamente 10.000 secuestrados. El otro campo de concentración importante fue Campo de la Ribera, que en realidad fue el segundo campo de concentración de la Argentina. Todavía no se había implementado el golpe del 24 de marzo, a finales del año 75. Ya eran tantos los secuestrados y tantos los asesinados que Menéndez y Vergés y Barreiro lo ponen a la Ribera, que era una cárcel militar, lo transforman en campo de concentración. Por allí, por Campo de la Ribera, pasaron 4.000. Hoy es un espacio de la memoria, más o menos 4.000 secuestrados. Por la Perla Grande, que fue uno de los campos de concentración más despiadados de todo el país, junto con la ESMA, Campo de Mayo y demás, pasaron más o menos 2.500 secuestrados. Por supuesto, la mayoría fueron asesinados y están desaparecidos. Bueno, de los 4.000 que pasaron por la Ribera, el que más tiempo estuvo allí, imaginen que eso no era sobrevivir el día, era sobrevivir el minuto, porque en cualquier momento venía un represor, te sacaba y te pegaba 2 tiros en la cabeza y listo, nadie sabía sobre vos. El que más tiempo estuvo en Campo de la Ribera secuestrado es Álvaro Ruiz Moreno, que creo que estuvo más o menos unos 7 meses. O sea, a ver, les cuento esto para que ustedes tengan la dimensión de que Álvaro fue al infierno un montón de veces y volvió. Por eso cuando ustedes escuchan a Álvaro Ruiz Moreno, están escuchando a alguien que conoció a la bestia, al demonio, desde adentro, ¿de acuerdo? Y con respecto a mí, yo tenía 7 u 8 años en aquel año 76. Después, con el regreso de la democracia, esa primavera alfonsinista, después de lo que fue Malvinas y cómo nos mintieron en Malvinas, que estamos ganando, y de rompe y raja perdimos la guerra. Bueno, yo nunca me imaginé
que en Argentina había habido un genocidio. Nunca me imaginé que en Argentina habían secuestrado a tantos jóvenes estudiantes y trabajadores, porque esto es importante. La mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado fueron estudiantes, jóvenes y trabajadores. Y después, por supuesto, contaron la historia de las bombas y demás. A ver, es verdad que hubo organizaciones armadas, montoneros, ERP, pero la mayoría de las organizaciones militantes no estaban armadas. Había un montón de centros de estudiantes. A ver, la década del 70 fue una década donde los jóvenes participaban, discutían, se leían libros importantes, se soñaba con una Argentina nueva, una Argentina con igualdad, con más justicia social. Recuerden que habían pasado 18 años de proscripción del peronismo, por lo tanto, el sueño de una Argentina más inclusiva y todo era un sueño que estaba intacto. Bueno, en ese contexto, yo nunca jamás me imaginé que habían hecho las atrocidades que hicieron, desde secuestros hasta violaciones. La mayoría de las mujeres secuestradas fueron abusadas y fueron violadas. Las torturas que aplicaron fueron despiadadas en todo sentido, desde electricidad 220 o los cables pelados en las encías, en los testículos, en la vagina, con tenazas arrancaban las uñas, llegaron a poner roedores, ratones en las vaginas de las mujeres, llegaron a quemar los cuerpos con cigarrillos. Es decir, yo cuento esto porque, claro, la mayoría de los argentinos nacieron después de hoy, creo que ya las 2/3 partes, nacieron después del 10 de diciembre del año 83. Y cuando uno cuenta esto, te miran como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Esto pasó en Argentina? Sí, esto hicieron, y lo hicieron para implementar un programa social y económico. A ver, esto es importante. Aquí secuestraron y mataron a miles de argentinos, barrieron con una generación entera para implementar un programa social y económico que era el programa pergeñado por Estados Unidos, el Plan Cóndor, y que tenía que ver con el mismo programa económico que después vimos durante el gobierno de Menem en democracia y de la Rúa con Cavallo, y el último gobierno de Macri con Prat-Gay, Melconian, Sturzenegger y el mejor equipo. Es decir, endeudamiento brutal, desindustrialización, aumento de la pobreza, del desempleo, destrucción del salario y de las jubilaciones, entre tantas cosas. Ese es el mismo programa. Por eso acuerdo con Álvaro en el sentido que lo que implementaron en la dictadura, ahora lo implementaron en la democracia. Yo anoche lo escuchaba un ratito al expresidente Macri y acuerdo con Álvaro también. Ojo, es muy peligroso lo que están haciendo. Es muy peligroso para la Argentina. La oposición está golpeando y está queriendo implementar este mismo programa. Por eso yo le pido a los brinkmanenses, yo no les estoy pidiendo que militen partidariamente. Si no quieren ser peronistas, kirchneristas, que no lo sean, no importa, pero por favor, no apoyen a estas políticas que van a terminar nuevamente con una Argentina esclavizada. Yo quiero una patria, no quiero una colonia. ¿Queda claro? Álvaro, ¿cómo se analiza políticamente lo de Mauricio Macri anoche, ¿no? O sea, ¿un nuevo Guaidó? Él se está, evidentemente, hoy ya algún comentarista lo dice, él está preparándose para tratar de ser el nuevo Guaidó, y en ese marco es el tema de la Nación Más y toda su estrategia de comunicación. Pero Macri no es más poderoso que lo que fue cuando lo derrotamos. Es decir, tampoco creamos que el PRO y sus cómplices radicales, vergonzantes, hoy y otros pequeños sectores ahí que participan de las migajas de ellos, no son indestructibles ni tan poderosos como muchos creen. Ellos ya perdieron porque la gente no es onza, la gente también aprende como consecuencia de las políticas que se desarrollan. Y la experiencia de Macri fue una experiencia
nefasta para la Argentina. Nefasta en cuanto a las consecuencias que por muchísimos años y generaciones vamos a tener, sobre todo a partir de el endeudamiento feroz que ellos contrajeron y que condiciona a la Argentina hacia el futuro por tanto tiempo. Esto la gente lo sabe. Entonces, ellos no son una opción política válida. Ellos trabajan con el engaño. Y el engaño solamente puede ser vencido con un antídoto que es relativamente sencillo, digo yo, que es el antídoto de la verdad. Hay que predicar la verdad. Desde posiciones como las que hoy tiene el gobierno nacional, por ejemplo, es importante porque es un gobierno que está haciendo docencia de una manera muy clara, sobre todo a partir de la figura del presidente Fernández. Él, como buen docente universitario, ha puesto el eje de su gestión en lo didáctico. Y fíjate vos que todas las medidas que va tomando y el modo como las va desarrollando tienen esa finalidad. Yo tengo la visión política de que Macri es mucha espuma y que esa opción no es la opción de la Embajada de Estados Unidos en este momento. Yo creo que la opción de la Embajada, que son los promotores de estos lawfare, básicamente es otra. Ellos apuntan a figuras un poco más moderadas, eh, buscando de centrar el foco político en el centro, en la centro derecha. En cambio, Macri, Bullrich, Negri han ido a una línea mucho por esto de tratar de ser siempre más papistas que el Papa, a colectar votos allá en la extrema derecha de Milei y Esper. Yo creo que eso no es una estrategia buena, más allá de que con el tiempo les sirve para colectar votos en las dos canastas. Pero me preocupa más la otra, la de Rodríguez Larreta, Lustó. Esta es una postura que me parece más, es como que han aprendido más rápido las consecuencias de la brutalidad llevada adelante por la política económica de Macri en 4 años. Me parece que son un poco más útiles, pero van a tratar de hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo didáctico de la presidencia en este momento está orientada a dar respuestas directas a la gente. Hoy, la gente en la Argentina necesita básicamente dos respuestas. Una es la sanitaria, es decir, que se generalice el derecho al acceso a la vacuna, que la vacuna siga siendo gratuita y no se privatice en un contexto de disputa ideológica, y que además se llegue a la mayor cantidad de vacunados posibles en el menor tiempo posible. Y la segunda gran batalla, que es igual de prioritaria, es la batalla económica, es decir, que todos estos acuerdos que se están haciendo hoy con el Fondo, mañana con el Club de París, y que van a posibilitar una recuperación paulatina de la producción y de la situación económica en la Argentina, tenga impacto lo más rápido posible en el bolsillo de los argentinos. Y entonces que la gente pueda tener disponibilidades económicas de mejores condiciones, o al menos recuperar parte de lo perdido durante la época de Macri. Entonces, más allá de todo lo que significan las campañas de mentiras, la realidad de estos dos elementos es la que creo yo que va a ir determinando los procesos electorales. Y en ese sentido, yo como analista político y como además por haber participado gran parte de mi vida, así como en la juventud participé con las juventudes políticas, en mi vida adulta milité dentro del radicalismo y participé en muchos espacios de gobierno y luego en otras expresiones políticas a partir del 2003, que me desafilié de aquel partido, y de haber observado desde adentro y desde afuera, yo creo que si estas dos variables hoy predominan, las consecuencias políticas las vamos a ver en octubre con cierta tranquilidad. Y todos los indicadores que veo me indican que ese es el camino del corto plazo. Miriam. Bien, ¿se me escucha bien? Bien. Sigo con eco. ¿Se escucha con eco mi voz? Sí, yo te estoy escuchando con eco, Miriam.
Sí, pero a lo pero se escucha. Me a avisan lo mejor me los estoy poniendo oyentes. bien. No, será. Te digo, Marcelo. Bueno, Marcelo, no sé qué Marcelo, problema tenemos. Sí, no importa, no importa. Yo quiero agregar algo más, por favor, y sobre todo pensando en los jóvenes brinkmanenses que no vivieron aquel horror. Porque son jóvenes, viste, que ahora está Netflix y todo lo demás, y por allí pueden ver documentales sobre lo que fue el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que hay documentales fantásticos sobre lo que fueron los campos de concentración de Auschwitz y demás, y nos quedamos con la boca abierta porque no podemos creer semejante horror, semejante terror. Bueno, a esos jóvenes le digo, hace 45 años pasó exactamente lo mismo en Argentina y peor todavía. En Argentina hubo vuelos de la muerte. En Argentina doparon a jóvenes, los subieron a aviones y los tiraron al Río de la Plata. Y aquí en Córdoba a muchos los tiraron en los diques. Hay todavía historias no reveladas, no conocidas, pero han hecho todas las barbaridades que se puedan imaginar. Además han robado empresas completas, por ejemplo, papel prensa. Por eso algo que ustedes decían con Miriam, el apoyo empresarial. Bueno, el apoyo empresarial fue claro, es decir, Clarín en ese momento, con Ernestina Herrera Noble, la Nación, eh, ¿me escuchaban? sí, 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 sí. Bien, decía, a ver, el apoyo empresarial fue clave, el apoyo empresarial fue clave. Aquí en Córdoba, por ejemplo, la Sancor, que estaba, la planta de Sancor en Barrio Jofre, pasaban en las automotrices, les entregaban a Menéndez, que fue el gran genocida, les entregaban las listas completas de los domicilios. Entonces, fue una cacería, aquí no hubo ninguna guerra. Aquí fueron a secuestrar y secuestraron y mataron a chicos de la secundaria, de aquí del Belgrano, del Manuel Belgrano, del Montserrat. Es decir, toda esa locura pasó. A ver, esto va más allá de los pensamientos y de las ideologías. Yo puedo ser hincha de Belgrano, puede alguien ser hincha de Talleres, pero hay límites que no tenemos que convalidar. Por eso es tan importante el nunca más. Y por eso la gente tiene que saber y digo, Clarín, Clarín, sí, Clarín nos mintió siempre. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de esta estructura de poder, porque ellos formaron parte siempre de esta estructura de poder. Clarín se quedó con papel prensa y fue una de las formas de pago que los genocidas de la dictadura hicieron a Clarín y la Nación. Y después fueron los que destituyeron y derrocaron al presidente Alfonsín. Sea dicho de paso, a 45 años del golpazo del 76, no me quiero olvidar del presidente Alfonsín, que contra viento y marea fue el que impulsó aquel primer juicio histórico a las juntas militares. Ese fue el primer mojón, el primer grito de justicia, cuando todavía crujía el poder porque los militares estaban fuertes y porque tenían muchos socios y muchos cómplices. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que fueron los que derogaron las leyes de punto final y obediencia debida, que hicieron perder un tiempo precioso, y fueron los que reimpulsaron los juicios al terrorismo de Estado. ¿Por qué son importantes estos juicios? Porque podemos conocer la verdad real. Hoy escucho a muchos ignorantes, incluso de ella, de Brinkman, pero bueno, está bien, el que no quiere abrir los ojos y el que no quiere abrir la cabeza, que no la abra, diciendo las bombas, las bombas, las bombas. A ver, muchas de las bombas que fueron puestas, por ejemplo, aquí en Córdoba, en el restaurante Rancho Grande, en la Galería Cinerama, en el Juzgado Federal, fueron armadas por los propios gendarmes, policías y militares en el patio del Cabildo. Cuando ustedes vengan al Cabildo, sepan que en el patio del Cabildo se armaron las bombas con los panes de trotil. ¿Por qué ponían estas bombas? Ponían estas bombas para después decirle a la gente, porque en ese momento la voz del interior y demás ya eran cómplices, decirle, miren los que están haciendo los terroristas. Entonces querían dar el golpe del 24 de marzo sin resistencia y con aprobación de la gente. Fíjense lo que pasó, contábamos el otro día la historia, Marcelo, del Colimba Croceto de Morteros.
A Crosetto lo mataron ellos, cerca del aeropuerto. Después juntaron el cuerpo, lo llevaron a Morteros, los militares, lo velaron y todo el mundo estaba creído que a Crosetto lo habían matado los montoneros. Y no es así. Y por eso yo quiero agradecerte a vos, a Miriam y a Radio Mística, que se ocupan de dar un espacio del nunca más, porque increíblemente, después de todas las atrocidades que ocurrieron, el negacionismo que sigue habiendo no se puede creer. Repito, podemos pensar distinto, pero hay límites que no debemos superar. ¿Cómo se puede convalidar el terrorismo de Estado? ¿Cómo se pueden convalidar secuestros, robo de niños, violaciones de mujeres y de hombres también? ¿Cómo se pueden convalidar crímenes de lesa humanidad, desaparición de personas? Yo le pregunto a los oyentes, ¿a quién de todos los oyentes le gustaría que le secuestren a un ser querido, lo maten y ni siquiera le entreguen el cuerpo para poder velarlo y sepultarlo? Bueno, lo de los 30.000 desaparecidos son 30.000 como mínimo, porque todavía hoy hay gente que está con la boca cerrada. Fíjense la historia de Dardo Tosetto en Brinkmann. Nosotros tenemos un desaparecido en Brinkmann, Dardo Tosetto. Dardo Tosetto no fue ningún delincuente, fue un militante más que luchó por una Argentina más igualitaria y más justa. Y sin embargo, vos vas a Brinkmann y a cierta gente le mencionás a Dardo Tosetto y no lo conocen, o algunos lo tratan de delincuente. Por favor, basta de negacionismo, basta de negacionismo. No hay mejor manera de construir un país más libre y soberano que poder abrir los ojos y ver la verdad. Y repito, podemos tener miles de diferencias, pero no podemos nunca justificar tanto terror, tanto horror y tantas atrocidades. Bueno, sin palabras, ¿no? Sin palabras. Yo creo de que duele mucho. Vos lo dijiste al principio, Jorge, ¿no? Duele el negacionismo, duele que haya políticos que todavía sigan diciendo de que no son 30.000, son 9.000, 6.000 tal vez. Y duele por ahí ser los únicos o el único medio que tenemos un micro que se llama Nunca Más. Porque debería de haber muchos micros, Nunca Más, con gente que cuenta. En los micros que vos armás, que vos editás, Jorge, hay relatos, hay testimonios de gente que fue torturada y cómo fue torturada. Las piletas, los submarinos secos y todo lo demás. Y al principio nos leían 20 o 30 pibes. ¿Vos te acordás? Cuando arrancamos con el micro. Y hoy superamos los 150. Quiere decir de que de algo sirve esto, por más de que seamos un granito de arena en el mar. Porque Marcelo, somos un granito de arena. Recordá que en los tiempos de la dictadura, entre tantas propagandas que había y que se hicieron carne, y todavía hoy duele que haya compatriotas que lo repitan como loros, estaba él y algo habrán hecho, algo habrán hecho, algo habrán hecho. Es decir, a ver, se llevaron a un delegado de la fábrica Sancor, por ejemplo, se lo llevaron por ser delegado, por luchar por un salario mejor, por mejores condiciones de trabajo, se lo llevaron, lo secuestraron, y el comentario es, y algo habrán hecho. Entonces, a partir de allí, discriminaban de una manera brutal a toda la familia. En ese momento, los secuestradores habían puesto la palabra de moda como subversivo, terroristas. Incluso simulaban tiroteos, que no eran tiroteos. Eran todas fantasías, eran operativos que en ese momento se llamaban operativos ventiladores. Metían a 4 o 5 secuestrados en un auto, los ametrallaban con los fusiles y decían que había habido un tiroteo. Es decir, hubo mucha mentira. Siempre hubo mucha mentira. Durante la dictadura, durante el menemismo, durante el delarroísmo y durante el macrismo. A ver, sin la mentira, sin el acompañamiento de Clarín y los socios, todo esto no hubiera sido posible. Los militares, gendarmes y policías y civiles que participaron de este genocidio, solos
Ellos fueron los que apretaron el gatillo, pero los autores intelectuales fueron muchísimos empresarios, muchísimos arzobispos y sacerdotes. Yo el otro día hacía referencia que cuando era chico lo había visto, porque lo había visto, al padre Jorge Isaac, y no me voy a meter en ninguna polémica, ¿de acuerdo? Porque no soy yo quien tiene que juzgar. La obra del padre Isaac en Brinkmann es muy grande. Pues, bien, yo sí me acuerdo que venía en bicicleta un mediodía y lo vi a Jorge Isaac caminando con Macera, integrante de la Junta Militar en aquel momento. Bueno, yo en ese momento, a Brinkmann fueron dirigentes como Balbín, Paladino, Manrique, es decir, claramente el padre Jorge tenía un montón de relaciones de altísimo nivel en ese momento. Pero Macera, me acuerdo de Macera. ¿Por qué? Porque Macera fue uno de los genocidas más despiadados, la ESMA, los vuelos de la muerte, es decir, los marinos de la Armada de Macera. Bueno, Macera estuvo en Brinkmann, caminó en las calles de Brinkmann. Entonces, repito, no quiero generar ninguna polémica, no es mi, pero sí como dato histórico, yo no puedo no decirlo. Yo me acuerdo que lo vi, yo tenía 10 años en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces las complicidades de Prima Testa aquí en Córdoba, así como hubo otros sacerdotes, obispos y arzobispos como Angelelli, que lo mataron. Lo mataron, pero bueno, la iglesia fue cómplice, la cúpula de la iglesia fue cómplice. Y periodistas, bueno, yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar en los SRT, año 87, marzo del 87, todavía quedaba gente rara en el informativo. Después, con el paso del tiempo, nos enteramos que habían sido dateros. ¿Qué significa dateros? Hubo muchos dateros que apuntaban, que hicieron listas de gente que después fue secuestrada y la pasó muy mal y a duras penas pudo sobrevivir, o gente que fue secuestrada y que hoy forma parte de esta larguísima lista de desaparecidos. Y un dato más, los exiliados. Hay miles de argentinos que se tuvieron que ir y que no volvieron jamás. Realmente quiero agradecerles habernos dado la posibilidad de hacer este micro especial en un día especial. Así que, bueno, les dejo el cierre, Álvaro. Nada, gracias de todo corazón por lo que haces por nosotros, por el trabajo que haces con nosotros. Y bueno, es tuyo el cierre. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todos, gracias Miriam, Jorge, un gusto. Es muy importante que saber esto, mira, y yo lo digo ya desde la experiencia de los años. Puede haber pocos oyentes en Brinkmann todavía, pero y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque además de analizar la política, yo soy jardinero y Miriam también. Entonces, sabemos que algo que a veces es muy pequeño, como una semilla, una vez que se planta y crece con las condiciones adecuadas, se transforma en algo formidablemente grande, grandioso e importante. Y esto que va a hacer estos micros, tu participación, ser solo Radio Mística en un contexto de muchos medios que miran para otro lado, es como plantar esas semillas en tierra fértil. Ya vas a ver, van a ver todos con el tiempo, cómo esas semillas van germinando, y de la germinación de esas semillas es lo que le da sentido a este micro de hoy, a esta charla de Zoom, y a esta recordación conmemorativa que hacemos del 24 de marzo. Ustedes tres son para mí personas inspiradoras. Y así como me inspiran a mí, estoy seguro que van a inspirar a sus oyentes en Brinkmann. Así que muchas gracias por haberme invitado y, como siempre, a disposición de ustedes. Jorgito, querido, tu cierre. Bueno, nunca más, Marcelo, nunca más, nunca más. Yo le pido a los chicos que nos están escuchando, a los jóvenes, a los adultos, que cuando lean
o escuchen algo sobre el nunca más, le presten atención, porque nada puede asegurarnos que estas atrocidades vuelvan a repetirse. ¿Acaso alguien puede soportar ver cómo le meten 2 cables pelados en los genitales a un compatriota o a cualquiera? ¿Cómo se puede convalidar la tortura, el secuestro? En un Estado de Derecho, si un ciudadano comete un delito, debe ser detenido, debe ser llevado a la justicia para que un juez lo juzgue. Si realmente cometió un delito, debe ser condenado. Y si no lo cometió, debe ser perdonado, absuelto, y ahí termina todo. Pero cuando este sistema del Estado de Derecho es reemplazado por gente que entra a las casas de quien sea, pateando puertas, agarrando a los moradores y a la gente que allí vive de los pelos, metiendo a los balazos limpios, llevándolos de manera clandestina sin ninguna orden judicial a campos de concentración, abusando y violando, torturando. Todavía quedan más de 300 niños por recuperar. ¿Cómo se puede convalidar el robo de niños? Aquí en Córdoba estamos esperando que la querida Sonia Torres, una luchadora enorme, pueda recuperar a su nieto. Se sabe que el nieto de Sonia nació, se sabe que el nieto de Sonia está vivo, se sabe todo eso. Por eso, lo último es rendir un homenaje a aquellas madres, a aquellos padres, a aquellas abuelas que a pesar de tanto miedo y tanto terror, salieron a buscar a sus hijos. Yo le pregunto a los padres que nos están escuchando, si alguien secuestra a sus hijos, ¿no van a salir a buscarlos? ¿No van a salir a gritar y a pedir que les digan dónde están, qué hicieron con esos hijos? Por eso el homenaje hoy a nuestras abuelas de Plaza de Mayo. Ante tanto carancho, ante tanta rata inmunda que todavía está dando vuelta por allí, los argentinos podemos estar muy orgullosos de nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque nos han marcado y nos marcan el camino con coraje y con humildad. Hoy más que nunca, a 45 años de aquel golpazo, nunca más. Gracias, Jorge, gracias, Álvaro, de todo corazón. Muchísimas gracias por estar en Mística, con este relato, con esta lucha que realmente emociona, y mucho, ¿no? Ojalá que mucha gente empiece a cambiar estos pensamientos, que cuando uno sale a la calle es orden del día, ¿no? Siempre hay que fundamentar y defender esta lucha. Así que un honor para nosotros en este 24 de marzo estar con ustedes. El honor es mío. Muchas gracias. Muchas gracias, Radio Mística. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes de Brickman. Álvaro, un abrazo grande también. Buenas tardes. Bueno, qué sé yo qué decir.